Hola mis queridos hermanos, les saluda Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció el día de su pasión, justo antes de morir, antes de exhalar su espíritu en la cruz. Quería por última vez hablarle a la humanidad. Desde el siglo XII se viene difundiendo este santo culto a las 12 palabras el día Viernes Santo. Y es nuestro deber en este tiempo, como hermanos en la fe, como creyentes en una doctrina que se esculpió a punto del dolor, a punto del sacrificio, con una entrega poderosamente amorosa, para resarcir nuestra culpa, nuestro pecado, para levantarte a ti y a mí de nuestra miseria, para redimirte a ti y a mí de nuestro pecado y llevarnos a la gloria eterna del Padre Celestial. Escuchemos pues la primera palabra. Nos dice el evangelista que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 34, pronunció esa frase maravillosa, llena de profundo sentido, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que en realidad la humanidad no sabe lo que hace. Nosotros los seres humanos, en repetidas oportunidades, obramos guiados por el impulso, por la pasión, guiados porque tal vez en este mundo en el que dice San Pablo en Efesios 6 que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad. Nos hacen errar, nos hacen confundirnos, nos hacen actuar bajo el impulso de la pasión. Nos dejamos vencer por el mal y obramos con un mayor mal. Y a veces pensamos que estamos batallando o luchando contra personas de carne y hueso, y no nos damos cuenta que es una maligna fuerza espiritual la que muchas veces conduce nuestra vida, nuestras pasiones, nuestra mente, nuestras decisiones, que llenos de ira, llenos de confusión, llenos de pasión, desconociendo totalmente el amor de Dios, el sentido de nuestra fe, el sentido de nuestra vida, el para qué fuimos creados, el por qué es que estamos en la naturaleza humana caída y nos dejamos llevar por nuestras pasiones desordenadas. Y bueno, al final siempre estamos tratando de echarle la culpa a otro, la culpa de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestra mediocridad, de nuestra falta muchas veces de sinceridad. Estamos buscando el culpable. Pareciera que el Señor se anticipa a toda la humanidad, a ese culpable. Pareciera que el Señor se anticipa a la respuesta para el mundo entero. Y esa respuesta es la que, con profundo amor y haciendo una demostración de gran misericordia, le dice al Padre en el momento más crítico de su muerte: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez ese clamor de misericordia de un inocente, de un sufriente, de una persona brutalmente torturada, podría ser la clave para que el Padre tenga misericordia de una raza humana que ha vivido muchas veces sin saber lo que hace. ¿Acaso el que está abortando no está pensando en este momento más que en su futuro, en su egoísmo, en su propio bienestar? En ese egoísmo que no le permite traer hijos al mundo y que dice: voy a matarlo ya, no me interesa, yo me merezco ser libre, yo me merezco ser feliz, y no sabe el brutal asesinato que está cometiendo. Quiere cerrar su mente, su corazón a cualquier comentario: oye, no lo hagas, mira, estás matando una vida. No, él prefiere aferrarse a que solamente son unas cuantas células, pero que allí no hay vida. ¿Acaso el que está atracando y robando a una persona piensa que al matarla, al asesinarla, al robarla, le está haciendo daño a toda una familia, a unos hijos que quedan huérfanos? No, él no se detiene. Él actúa solo
por la codicia, por la necesidad de robar, por la necesidad solamente de obtener un dinero, pero no piensa en cuántos corazones, en cuántas personas está dañando. No sabe lo que hace. Realmente el ser humano no dimensiona totalmente el daño que hace con su pecado. No lo dimensionamos. Tenemos de alguna manera como una conciencia adormecida por el pecado. Nos dejamos llevar solamente por la pasión del momento, por la emoción. ¿Acaso el esposo adúltero, la esposa adúltera, sabe lo que está haciendo? Claro, esta persona en el fondo es consciente de que hay algo que no está bien, pero prefiere tapar, no quiere ahondar en ese conocimiento de lo que hace para no frustrar la pasión o la emoción del momento. No tiene la claridad profunda, la convicción profunda del sacrificio, de sacrificar la carne. Aquella palabra que el Señor decía, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto abundante. No, el ser humano no sabe lo que es realmente el sacrificio por amor. Y cuando miramos la cruz, a veces pensamos, sí, fue algo bonito, incluso lo miramos como tal vez una fábula de ese tiempo, o incluso como un acto religioso, el cual hay que cumplir para estar más o menos aceptado por Dios. No sabemos lo que hacemos. No sabemos los padres cuando humillamos terriblemente a nuestros hijos, cuando les decimos palabras soeces, cuando los pisoteamos, los descalificamos, los rechazamos. No sabemos cuánto daño en realidad profundamente le estamos haciendo al corazón de nuestros hijos. Es absolutamente difícil e incomprensible para el ser humano cuánto hace su propio pecado, cuánto daño le hace al mundo, cómo se va profundizando y enraizando el pecado que con regularidad, con constancia, con insistencia vamos cometiendo todos los días, y ya estamos tan anestesiados que no nos importa quién sufra. Lo importante es que nosotros estemos aparentemente bien. El Señor en la cruz, en el momento más crítico, después de haber sido flagelado, después de haber sido coronado de espinas, muerto de sed, cansado, con el madero encima que cada vez que pretendía enderezar su cabeza se le clavaban mal las espinas de la parte de atrás. Este Señor que dio la vida por ti y por mí, que está suspendido allí en la cruz, sin poder casi ni respirar y casi ni hablar, absolutamente débil por toda la sangre que ha perdido, en una explosión de amor, de misericordia, de dolor profundo, pero no un dolor solamente como el que estaba recibiendo en su propio cuerpo, sino un dolor espiritual, un dolor de eternidad, un dolor de condenación. Le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que tú y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida alguna vez ese dolor. Es un dolor de pecado. Es un dolor de ver cómo nuestros hijos se van perdiendo. Es un dolor de ver aquel menesteroso que está en la calle, tal vez con una botella de pegante, de boxer, de algún químico con el que está tratando de trabarse para pasar el hambre del día, en un vicio del cual ya no se puede despegar, pero que detrás de ese sucio, de ese cabello lleno de mugre, de esa ropa absolutamente sucia, hay unos ojos que están gritando, por favor, no sé qué hice, no sé por qué llegué hasta este punto, no sé por qué caí aquí, ayúdenme, y sin embargo se aferra más a ese pedazo de pegante que le está sacando de la realidad, porque Él no sabe lo que hace. Nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, con tanto amor, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros supiéramos que nuestra batalla realmente, día a día, es contra el espíritu del mal, contra el demonio que nos acecha en todas las circunstancias, aquel que nos tienta con la sexualidad desordenada, con las ideologías de género, aquel que nos tienta por medio de la gula, por medio de la ira, las pasiones desordenadas, que llena de falsas películas nuestra mente y que nos hace actuar de una manera
volteándole la espalda a Dios. Dios sí sabía cómo actuábamos. Dios sí sabía por qué lo hacíamos. Es más, cuando un alma muere en pecado, cuando se suicida, Jesucristo está diciéndole: Padre, perdona a esta almita porque no sabe lo que hace. No sabe cuánto daño hace. No sabe cuánto daño se hace. Nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, sabe cuánto erramos nosotros, cuán perdidos estamos de tantas cosas, y por eso nos justifica en la cruz. Hoy, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos invita a que nosotros también justifiquemos a esa persona que nos ha hecho daño, a esas personas que nos han hecho daño, que podamos decirle: Padre, perdónalas, porque no saben lo que hacen. Perdona a mi papá, perdona a mi mamá, porque en realidad no sabe lo que hace. Padre, te clamo misericordia por ella en el nombre de Jesús. No, nosotros lo único que pensamos es en el daño que nos hizo, en la rabia que tenemos, en el deseo de venganza interior contra esa o esas personas que han dañado nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. ¿Cómo nos cuesta trabajo justificar por qué una persona obró así? Detrás de cada asesino, detrás de cada violador, detrás de cada abusador, detrás de cada abortista, detrás de cada ambicioso, detrás de cada adúltero, hay una historia, hay un porqué. Hay un porqué llegó a esta situación, hay un de dónde vino este pecado. Pero muchos de nosotros no conocemos las historias de las personas. Dice la palabra de Dios que Jesús lo conocía todo y no necesitaba que nadie le dijera nada de nadie porque a todos nos conocía. Pues bien, hoy el Señor conoce tu historia, hoy conoce tu pasado, hoy sabe de qué estás hecho, cuánto has afrontado, quién te ha dañado y sabe por qué actúas como actúas. Y hoy le está diciendo al Padre: Padre, perdona a mi hijito, perdona a mi hijita, porque no sabe lo que hace. Perdónalo, Padre, perdónalo porque en realidad no sabe cómo actúa. Amado Padre Celestial, hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón, porque en realidad con nuestro pecado, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, hemos herido profundamente a nuestros hermanos. Hoy te queremos pedir perdón porque seguramente nosotros no sabemos lo que hacemos, no hemos sabido lo que hemos hecho. Hoy de cara a ti, con nuestro rostro postrado en tierra, te pedimos perdón, Señor. Perdón por tu infinita pasión. Perdónanos, amado Jesús. Hoy te clamamos la misericordia y te damos gracias por tu cruz. Te damos gracias por justificarnos allí al pie de la cruz. Gracias, mi Señor. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte en tu santa cruz, porque por tu santa cruz hemos sido redimidos. Amén y amén. Segunda palabra. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Uno de los dos criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra más hermosa que sigue retumbando por los siglos de los siglos de los siglos, en los que la esperanza se deja alumbrar, la esperanza se deja visualizar a través de estas palabras. La esperanza para quienes se sienten absolutamente pecadores, sucios, para quienes piensan que ya no hay esperanza para una persona que no cambia, pero que en el fondo de su corazón sí tienen ese deseo de conocer y de amar a Dios,
pero pareciera que se sienten imposibilitados porque han llevado toda una vida de pecado tras pecado. Su hábito, su vicio, los ha tenido atados por tanto tiempo y pareciera ser que ya no hay esperanza. Sin embargo, el Dios de la misericordia, el Dios de la esperanza, el Dios del amor, siempre nos da la última oportunidad en el último minuto, hasta el último segundo de vida, nos tiende la mano. Lo único que quiere ese Dios es sencillamente que reconozcamos nuestro pecado, que le reconozcamos a Él, que seamos humildes para aceptar que hemos pecado, que hemos sido de alguna manera pecadores, que hemos estado aparte de su amor y de su gracia, pero que Él es bueno. Lo único que Él quiere es que le reconozcamos como bueno y que aceptemos con humildad nuestra culpabilidad. Aquí, en esta palabra, se ven los dos extremos, precisamente aquellos que uno lleva a la salvación y el otro lleva a la condenación. El uno se llama la soberbia y el otro se llama la humildad. Con la soberbia lo único que hacemos es quejarnos, es juzgar, es manotear, es gritar, es tal vez juzgar a los demás, es buscar aprovechamientos de los demás. Y la otra es reconocerse frágil, necesitado de un Dios que perdona, de un Dios que ama, de un Dios que sana. Lo único que quiere Dios es que vivamos en humildad, que reconozcamos nuestro pecado. Pero cuánto trabajo nos cuesta en las buenas y en las malas cuando somos soberbios y orgullosos reconocer nuestra debilidad y reconocer que necesitamos de Dios, que Dios es absolutamente bueno y que su reino está dado para los que son buenos. Casi que Dios está esperando el guiño del alma de cada ser humano que le dice: Padre, perdóname, perdóname, aquí estoy, soy un pecador, te reconozco como Dios. Y aunque seas el peor de los pecadores, como en el caso de Dimas y Gestas que estaban crucificados con Jesús, ellos eran parte de una banda de malhechores que asaltaban, que mataban, que robaban, que de hecho incluso ya se habían encontrado con María y José cuando Jesús era niño, iban camino a Belén, iban camino a empadronarse en su lugar de nacimiento. Cuentan los evangelios apócrifos que mientras iban de camino salieron unos asaltadores a encontrarse con María, con Jesús y con José. Y en este sentido, pues cuenta la historia que Dimas se quedó mirando a los ojos del niño Jesús y les perdonó la vida. Los dejó finalmente seguir de paso. No los robó y no los mató. ¿Por qué? Porque la mirada de Jesús es transparente. Porque Jesús cuestiona, porque Jesús ama, porque Jesús transforma la vida de las personas. Luego entonces, más adelante, el mismo Señor, aquel que un día lo miró de bebé, le iba a regalar la salvación eterna. Le iba a regalar el paraíso. Y ese paraíso que iba a recibir directamente sin necesidad de pasar por el purgatorio. ¿Qué regalo más grande para él y para todos los que de alguna manera creemos en Dios y creemos en la salvación, aunque seamos pecadores? Pero analicemos un poco más esta palabra. Estando ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Uno lleno de soberbia, de rabia. Uno que finalmente con sarcasmo se dirige a Jesús para decirle: ¿no es que eras el Salvador? Con alevosía, trata de sacar provecho a última hora de algo que ni siquiera él mismo se merece. Una persona que no deja ni siquiera sus actos físicos y mucho menos sus intenciones espirituales, sus intenciones soberbias, psicológicas, para tratar de sacar ganancia, de robarse lo que no es suyo, lo que no merece, lo que no le pertenece. En cambio, Dimas tenía, a pesar de su pecado, a pesar de su grave falta durante toda la vida, en el fondo tenía un reconocimiento por Dios. En el fondo necesitaba a Dios y por eso con humildad le dice: no tienes temor, tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo camino, el justo castigo de lo que hemos hecho, pero este hombre no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y qué palabra más hermosa: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Qué fe tendría este hombre en su corazón? Si ya estaba colgado en el madero, si ya lo que seguía para Jesús y para ellos dos era la muerte, entonces, ¿en qué creía este hombre Dimas? ¿Creía realmente que iba a haber un reinado espiritual? ¿Que iba a haber un cielo?
Pues esta es la esperanza que debemos tener todos los pecadores. Saber que así sea hasta última hora, reconociéndonos pecadores, Dios aún puede abrir las puertas del cielo para nosotros. Cientos de historias en que hombres se han declarado ateos, en que hay hombres y mujeres que no han querido saber nada de la religión, de la iglesia, de la fe, ni de absolutamente nada de rezar. Sin embargo, a última hora manifiestan aquella fe que tenían escondida, enterrada, tal vez sucia, diciendo: perdóname, Señor. De hecho, hay algunos textos espirituales que narran que cuando Jesús escucha el corazón de una persona, aunque no pueda moverse sus labios ni hablar en el momento de la agonía, si en ese momento la persona le dice: Señor, ten misericordia de mí, te reconozco como mi Dios y Salvador, perdóname mis pecados, entra en el proceso de la salvación. Ahora bien, la Iglesia cree que Dimas entró directamente a la gloria del Padre sin pasar por el purgatorio. No obstante, hay quienes afirman que esa palabra "hoy mismo estarás en el paraíso" se refería al día de vida espiritual de nosotros. El hoy de nosotros, la vida de una persona, un día espiritual de una persona son sus 90 años de vida. Pero la Iglesia sostiene que Dimas entró directamente al paraíso, estrenó el paraíso con Jesús, el primer hombre que lo estrena con Jesús por la misericordia del mismo Cristo en el momento de la muerte. No importa cuánto hayas pecado, no importa qué ha pasado en tu vida, ni cuánto hayas dañado a los demás. Lo que importa es que si tú le clamas con misericordia al Señor, que le lleve a su reino, que te lleve a su reino, con plena seguridad Él va a abrir las puertas del paraíso para ti. Lo único que nos pide el Señor, que le pide al alma, es que tenga una actitud humilde en su corazón para buscarle, para reconocerle, para arrepentirse de todo mal que haya hecho. Incluso Dimas fue un poco más allá, porque quiso evangelizar a aquel que estaba al lado de su cruz, vociferando, maltratando a Jesús. Claro, todo ladrón, toda persona que está cometiendo su pecado, sabe que está obrando mal. Y por eso Dimas reconoce con justicia que ellos habían obrado mal y que merecían ese castigo, pero que Jesús era bueno, Él no lo merecía. Por eso, qué bueno es no solamente que nosotros podamos reconocer nuestra miseria, nuestro pecado, sino que también podamos ayudar a otros a que encuentren el camino de la luz. Ya lo dice también el Señor en la carta a Santiago en el capítulo 5. Santiago 5, versos 19 y 20 dice: Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, le salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Este es el acto de reparación que el Señor nos permite más hermoso que existe. En la medida que vamos haciendo el bien, en la medida que vamos ayudando a otros a que entren en razón, a que entren a la luz de Dios, a que entren al camino de nuevo, al reino de los cielos, que se arrepientan y reconozcan incluso con los argumentos que les exponemos, pues entonces habremos reparado nuestros pecados pasados. Es una manera, digámoslo así, misericordiosa y a la vez justa que Dios coloca en el corazón del ser humano para que repare sus pecados. Qué bueno es que hoy tú y yo podamos pensar en aquellas personas que también están en un momento de oscuridad como lo estuvimos nosotros en algún tiempo en nuestra vida y podamos hablarles del reino de los cielos. Podamos por medio de argumentos y de la razón ayudarlos a que se conviertan de su vida y que tomen una nueva actitud, que mueran a esa soberbia, a ese orgullo en el que el pecado nos encierra para no reconocer la grandeza, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Pero tú y yo tenemos a la mano una gracia muy importante, la gracia del bautismo que nos hace hijos de Dios y que en el último instante de nuestra muerte nos va a llevar precisamente a la salvación, porque Dios aboga por las almas justas, las almas que creen en Él, las almas piadosas, las almas humildes, aquellas que tienen la capacidad de voltear su vista hacia Dios para clamarle misericordia y perdón. No hay cerrojo más duro y oxidado, no hay candado más fuerte y oxidado que impida que un alma se abra que la soberbia. Esa soberbia que nos acompaña a lo largo de nuestros años y que no quiere reconocer que sin Dios no somos nada, que Él es el único que tiene las llaves del reino de los cielos, aquel que nos abre la entrada al reino de los cielos, pero tenemos que pedirle con amor,
con misericordia, con humildad, clamándole a Él. Qué bueno eres, Señor, porque has abierto para nosotros las puertas del reino de los cielos. Porque no importa cuánto hayamos pecado, tú hoy, una vez más, tienes la capacidad de decirnos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, Señor, me animas con esta palabra cuando veo a un pecador empedernido como Dimas y Gestas, cuando veo de alguna manera todas estas vicisitudes que enfrenta la vida una persona llena de pecado, de oscuridad, y escucho esa palabra tuya que dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Me alienta, Señor, a seguir, me da esperanza, me da alegría, porque también sé que si para otros hay esperanza, que si para otros hay la oportunidad, está la misericordia, para mí también va a estar. Y por eso también te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Y te pido, Señor, que en tu reino pueda entrar yo, que tengas misericordia de mis pecados y que pueda entrar contigo a vivir por siempre en tu presencia. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que abras las puertas del reino de los cielos para mi vida. Y no solo para la mía, sino para la vida de todos cuantos me encuentro en mi camino, para la vida de toda mi familia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por abrir las puertas del paraíso aún a los peores malhechores, porque con humildad sé que se derrite tu corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 18, el Señor lanza una expresión maravillosa. Dice: no los voy a dejar huérfanos. Pareciera que aquí se cumple esta promesa del Señor. Por supuesto, se refería también a Él que iría y volvería por cada uno de nosotros, pero además nos iba a entregar la maternidad de María. Jesús nos habla precisamente de que tenemos una madre. Y es tan sencillo evaluar este texto del Evangelio según San Juan, porque lo primero que hace el Señor cuando ve a su madre al pie de la cruz y al discípulo que más amaba, primero se refiere a su madre, encargándole a su hijo. No es primero que se refiere al hijo diciéndole: hijo, cuídame a mi mamá. No, primero se refiere a la madre. Y se refiere en el término en que el Evangelio siempre se refiere a María, que es la nueva Eva, que es la nueva mujer. Le dice mujer. Y precisamente para darle el lugar de recuperar la salvación para los hombres, para recuperar esa puerta de entrada a través de la mujer, para que el hombre se salve por medio de Cristo. Entonces le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Como quien dice: madre, te entrego como madre de estos hijos que me han acompañado. Quiero que seas su madre, su maestra, su consoladora. Quiero que seas madre la que cuida de mis hijos. Pues bien, luego se voltea hacia el discípulo amado y le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y al final, esta sentencia tan maravillosa. A partir de aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. ¿Cuántos realmente son discípulos amados que no quieren acoger a Jesús? ¿Será que un discípulo que en verdad ama a Jesús no quiere acoger a María? Pues precisamente hoy, si acogemos a Jesús, tenemos también que acoger a María. Pero no acogerla para cuidar a María, sino para ser hijos de María. Más bien es María quien cuida de cada uno de nosotros, y por eso es necesario que la acojamos en nuestro corazón. Dios
nos entrega la maternidad de María y se la entrega a su iglesia en cabeza del discípulo amado. No se la entrega a otro, no se la entrega a las otras mujeres que estaban ahí, se la entrega al discípulo amado, porque precisamente es el discípulo amado quien tiene la capacidad de reconocer a María como madre suya, como madre del Salvador. No los dejaré huérfanos. Y aquí nos entrega precisamente a María como madre. Luego en otra parte del Evangelio dice que un hombre a punto de irse a un país extranjero llama a su digamos, sirviente de confianza y le encarga todos sus bienes. El Señor, antes de irse a la eternidad, antes de morir en la cruz, pone en orden todo. Todo lo pone en orden. Todas sus últimas palabras fueron palabras de bendición para acoger, para ordenar, para dejar instrucciones. Son palabras de bendición. Y esta es una de las mayores bendiciones de las últimas palabras de Jesús. Esta tercera palabra: Madre, ahí tienes a tu hijo. Como quien dice, le está diciendo a María: mamá, cuídame a mis hijos. Cuídalos con toda la ternura y el amor de tu corazón con la que me cuidaste a mí. Cuídalos porque tú sí eres la llena de gracia. Tú sí tienes las virtudes y la capacidad para cuidar de tu iglesia. Tú sí tienes la capacidad, madre, para cuidar a mis hijos, que son frágiles, que son débiles, que necesitan del cuidado materno de una reina como tú. Qué belleza poder recibir en nuestro corazón a María, también como nuestra madre. Y que pelea por los siglos con tantas personas, refiriéndose despectivamente a la madre de toda la creación, a María. Por algo la escogió Dios para encarnarse en ella. Por algo quería entregárnosla como verdadera madre, modelo y maestra de nuestro caminar. Dice alguien que cuando el Señor escoge a una persona y la quiere hacer más santa, la acerca a María. Qué bueno que hoy pudiéramos entender que María es nuestra madre, es la madre de la iglesia. Que allí en la cruz, acompañándolo hasta la cruz, en el momento del sufrimiento, entendiendo, digámoslo así, el plan de salvación de Jesús en la cruz, María está allí al pie firme para tomar en serio la maternidad de toda la iglesia. No es posible que una persona se considere seguidora de Jesús si no acoge a María en su corazón. Realmente nadie puede ser un verdadero discípulo amado de Jesús si no acoge a María en el corazón. ¿Por qué el mal quiere colocar una mentira en nuestra mente? ¿Por qué quiere el mal dividir una iglesia y quiere decir que María es idolatría, que María no existió, que María no era importante, si el mismo Dios, si el mismo Jesucristo le da un puesto de honor en la iglesia, nos la entrega como madre? Ahora cualquiera podrá sacar excusas para decir que esto no es cierto, que María necesitaba ser cuidada por el discípulo, pero no es así. Si tienes claro, primero se refiere a María diciéndole: mujer, ahí tienes a tu hijo, encargándole precisamente la iglesia a María. Y por eso, si tú eres católico, si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, es necesario que mantengas a María en tu casa, en la casa de tu corazón. Que la tengas no solamente en la casa de tu corazón, sino que además le des el lugar que le corresponde en todos los lugares donde tú asistes, donde vas, a todas las personas a las que les hablas, a las cuales les puedes comunicar que María es la reina del cielo, pero que además es nuestra madre y que ella aboga por cada uno de nosotros, porque también fue promesa del Señor que no nos iba a dejar huérfanos. Por eso nos entrega la maternidad de María. En todo hay un equilibrio. Si nos ponemos a analizar, toda la creación tiene el equilibrio de un padre y de una madre. Toda la creación tiene el equilibrio de una familia. Si en una familia es necesario el padre, también es necesaria la madre. Y por eso es que Jesús nos entrega a María como madre nuestra. Esta última palabra nos confirma a nosotros, la número 3, nos confirma a nosotros que no estamos huérfanos. Que cuando tú te sientas solo, cuando te sientas decepcionado, cuando estés ansioso, cuando estés a punto de caer en tentación, puedes acudir con toda confianza a esa madre que nos dejó Jesús, que se llama María, la única criatura que no pecó en este mundo, y por eso luego fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, porque su cuerpo no podía descomponerse por el pecado, porque ella nunca pecó. Gracias, Señor, por regalarnos esta madre, por darnos cada día la esperanza
de tener una madre que nos alienta, que nos consuela, que nos protege, que nos guía, que nos regala sus enseñanzas con amor, que está pendiente de cada uno de nosotros, que nos ayuda a levantarnos de las caídas, que nos da el consuelo necesario para que sigamos caminando en este mundo de oscuridad. Con la ternura, la dulzura, el cariño de María, podemos avanzar por este mundo tan hostil, tan lleno de dificultades. ¿Quién no piensa en su propia mamá? ¿Quién que sea medianamente bueno no piensa en todo lo que hizo su madre por él? Todos los que de alguna manera son medianamente buenos siempre tienen en el corazón el recuerdo de su mamá, de una madre que se sacó la comida de la boca para educarlos, que hizo todos los esfuerzos, que se trasnochó, que se desveló por cuidar a sus hijos. Por eso siempre la llevan en el corazón. ¿Qué más no vamos a hacer nosotros con María, que siempre ha estado pendiente de nosotros a lo largo de todas las edades del ser humano? ¿Qué más no vamos a hacer por nosotros con el recuerdo, con honrarla como ella merece, si es nuestra Madre del cielo? Si tenemos una madre en la tierra, también tenemos una madre en el cielo que se llama María, a la cual nos la entregó el Señor en la cruz, en el momento más crítico de su muerte. Él deja todas las cosas ordenadas. No los quiero dejar solos, no los dejaré huérfanos. Y mira al discípulo amado. Entonces, mirando a su madre, le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego voltea al discípulo amado y le dice: hijo, he ahí a tu madre. Como quien dice: te la entrego, no tengas temor, no te vas a quedar solo. Cuando estés en el momento de dificultad, querido hermano, querida hermana, cuando estés en el momento de la tristeza, de la tribulación, acude a María, porque para eso nos la dejó el Señor, para que tuviéramos la confianza, la tranquilidad, el anhelo, el gozo, para que tuviéramos la seguridad y el consuelo de una madre que nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra vida. Tú y yo no estamos huérfanos. He conocido cientos de miles de testimonios que a través de la Santísima Virgen María se han obrado unas gracias especiales. Lo que pasa es que el mal nos ha querido meter en la cabeza falsas ideas de una falsa idolatría hacia María, y eso no es cierto. Cuando a María le damos el puesto que le corresponde, la madre de toda la humanidad, entregada por Cristo en la cruz, entonces allí nuestra vida cobra un sentido diferente. Tenemos una seguridad diferente, tenemos una escuela diferente, una alegría diferente, una ternura diferente. Porque en María se cumplen todas las virtudes y de ella también se desprenden todas las virtudes para quien quiera aprender de las virtudes de María. No le cierres tu corazón. Hoy colócale de manera especial los momentos más difíciles que has vivido. Tal vez sea tu matrimonio, tal vez sea un hijo que está en la droga, que está tal vez en el alcoholismo, tal vez sea una situación económica. María se preocupa por todos, intercede por todos, porque ella tiene la misión de ser nuestra madre. Nos la entregó el Señor precisamente, directamente en la cruz, en el momento más crítico, para decirnos que nosotros no estábamos solos, que teníamos alguien que iba a velar por nosotros. Y María ciertamente vela por nosotros. Todos los días de nuestra vida podemos confiar en que tenemos una madre que se desvive por nosotros, que tiene el perfecto amor y que en el perfecto amor cuida no solamente de nuestro cuerpo, de nuestras cosas materiales, sino que especialmente cuida de nuestra alma para que no se pierda, para que no se condene. Qué bueno es tener a María como madre. Qué bueno es tener este modelo de mujer como madre. Toda mujer en esencia debería querer parecerse a María. Debería querer replicar las virtudes de María en su vida. Y así entonces la maternidad sería algo muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque la maternidad de María es pura, es perfecta, es dócil, es amorosa, es comprensible. María nos levanta de las caídas. María sana las heridas de nuestro corazón. María consuela nuestro corazón en medio de los desengaños, en medio de las tristezas y en medio de la perturbación. María tiene la misión de pisarle la cabeza a la serpiente. Por eso cuando tú y yo nos hacemos hijos de María, el demonio no lo soporta. Tiene que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque María tiene esa misión de pisarle la cabeza. Y por eso es que el Señor en la cruz nos dice: Madre, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Gracias, Señor, por regalarme el don de la maternidad de María. Hoy, en este momento, la acojo con todas las fuerzas de mi corazón y la invito a que se quede en mi casa. Amén y amén.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 27, verso 45 al 47. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra es una palabra de solidaridad con el mundo entero, con los sufrientes, con los que viven, con los que se sienten desesperados, angustiados, agobiados, con aquellos que atraviesan una tribulación insoportable, que se sienten solos y vacíos. Todo lo que sucede en la vida de Jesús, todo es un vivo reflejo de la Sagrada Escritura, aquello que algunos judíos todavía no han logrado entender, cómo este Mesías que estaba previsto desde la eternidad y anunciado desde antiguo, vino a cumplir todos los hechos que estaban precisamente anunciados en su vida, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, pero que muchos no quieren de alguna manera descubrir o entender que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, el que había de venir. En Jesucristo se cumplen todas las palabras de la Antigua Escritura, toda la profecía del Antiguo Testamento. Y entonces, incluso Él mismo en la cruz cita el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por todos lados me insultan, me gritan, me golpean. Y es que es una manera de orar hacia Dios. Precisamente los salmos son oración del ser humano hacia Dios con las palabras de Dios. Es decir, Dios coloca las palabras en el corazón del ser humano para que le oren a Él. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor, siendo solidario con toda la raza humana, con todos los que sufren, con todos los adoloridos, con todos los que injustamente están siendo pisoteados, aquellos que se sienten tal vez abandonados, atribulados. Pero aquí hay una diferencia. En Jesús, las palabras no son de queja, no son de lamento, son de reconocimiento del Padre, de la necesidad del Padre, de la necesidad que todos tenemos del Padre en cada uno de nosotros. Pero en Jesús especialmente es un acto de solidaridad con el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en circunstancias difíciles, en una enfermedad? Hemos suplicado por tanto tiempo que podamos estar bien o que podamos quizá atravesar una circunstancia y en el momento más crítico de nuestra debilidad, de nuestro sufrimiento, nos hemos sentido tal vez abandonados. Nos hemos sentido burlados, hemos sentido que los amigos o los conocidos nos voltean la espalda y entonces nos sentimos solos. Y es allí cuando impera la necesidad del Padre. Todo ser humano necesita a Dios cerca. Todo ser humano necesita tener un encuentro personal con Dios, especialmente en el momento más fértil de la vida humana, que es el sufrimiento. Porque el sufrimiento es la tierra más fértil que hay para producir el fruto en la semilla. Por eso es que cuando sufrimos nos aferramos más a Dios. Y es allí cuando decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué necesidad tan maravillosa es la del ser humano de aferrarse a ese Dios que siempre está allí. Dios jamás nos olvida, jamás nos abandona, pero nos entiende el sufrimiento. De continuo coloco esta expresión, o mejor este comentario referente a la educación de los niños. Una mamá que tiene un hijo, vamos a decir, de unos 3 o 4 añitos, que decide no dejarle comer el bombón o la colombina o el dulce que va a comer, y entonces el niño le da rabia, hace pataleta y le dice a su mamá, te odio, porque sencillamente no cumplió con el capricho de comer la golosina. Pues bien, esa madre sabe que esas palabras que dice su hijo no son palabras ciertas. Su hijo es inmaduro, su hijo no conoce, su hijo dice lo que dice porque tiene una emoción y tiene una pasión,
pero allí no está la verdad. Cuando el niño crezca, madure y comprenda qué es el odio, se va a dar cuenta que jamás odió a su mamá, jamás la odió. Asimismo, en esta palabra, el Señor sabe que los seres humanos a veces sentimos o pensamos o creemos que Él nos ha abandonado. Y por eso el Señor se solidariza en la cruz con nosotros diciéndole, te entiendo cuando tienes sufrimiento. Te entiendo cuando estás atravesando la circunstancia más difícil. Te entiendo el dolor que sientes por la pérdida de tu hijo, de tu hija. Te entiendo que rezaste para que no pasara nada malo en el mundo, pero pasaron circunstancias difíciles. Yo te entiendo, pero eso no quiere decir que te he abandonado. Aquí estoy para decirte que yo también me he sentido como tú, para ser solidario con tu pensamiento, con tu necesidad, con tu grito. Yo te entiendo, hijita, hijita. Yo entiendo lo que estás viviendo en esta enfermedad, pero no te preocupes, que pronto va a pasar. Lo único que quiero que sepas es que en verdad Dios no nos abandona a ninguno de nosotros. Conozco ese dolor, sé lo que vives, sé cuál es tu circunstancia difícil, y que hay momentos en los que te desesperas, en los que te agobias, en los que sientes angustia, en los que te sientes abatido. Tal vez tu esposo te volteó la espalda, tu esposa te volteó la espalda. Tal vez la situación económica no te permite ser una persona feliz, tranquila, poder sostener a tu propia familia. Tal vez la circunstancia de salud no es la mejor que tienes en tu vida, pero créeme que Dios no te ha abandonado. Hoy Jesús se solidariza contigo para decirte, aquí estoy. Yo estoy soportando lo más terrible que le puede pasar a un hombre. Entregar su vida voluntariamente con semejante masacre, con estos azotes, con esta corona, con el peso de esta cruz, con el dolor de los clavos y de mis llagas, con este dolor de la burla de los hombres, de los escupitazos, con este dolor de la mofa que me hicieron y que me hablaban con sarcasmo, ironía. Y yo, siendo todo un Dios, lo dejé así. Y sin embargo, también puedo pronunciar como tantas veces lo has podido hacer tú. ¿Por qué me has abandonado, Dios? Es una expresión de amor, de cariño, de decir, mi amor, me haces falta, ¿dónde estás? Ayúdame. Es una expresión de un hijo con su papá, de la necesidad de su papá, de la confianza de su papá, de que sabe que su papá está ahí. ¿Cuántas historias hay en que a veces los padres dejan que sus hijos enfrenten circunstancias difíciles porque sabe que eso los va a fortalecer después? Mira, dice la palabra de Dios, todo sucede para bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Nosotros no sabemos el por qué o el para qué de la circunstancia difícil que estamos viviendo. Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que Dios tiene un plan maravilloso de salvación para cada uno de nosotros. Así como estaba establecido ese plan de salvación para nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos abrió las puertas de la entrada al cielo. Y por eso, en este momento, en el momento de la dificultad, Dios quiere decirte, soy solidario contigo, aquí estoy contigo. Así, yo mismo, Dios, en la cruz, también lo siento como lo has sentido tú, pero ahí estoy, aquí estoy, no me corro, no me quito, no maldigo. Sencillamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este grito que le dice a toda la humanidad, te entiendo cómo te sientes. Claro que sí. Y no sencillamente me lo estoy imaginando. Es que lo estoy sintiendo, aquí lo tengo, aquí estoy crucificado, aquí estoy adolorido, ensangrentado, aquí estoy con un dolor insoportable. No puedo ni respirar por el peso de mi cuerpo descolgado de los brazos, clavado en la cruz, y sin embargo, aquí te lo estoy diciendo. No es una palabra simple de consuelo, no es una palmadita de la espalda en la que te estoy diciendo, ya no llores, cálmate, no. Es una palabra en medio del sufrimiento en la cual te digo, te entiendo cuando te sientes abandonado en medio de tu problema. Pero hoy desde esta cruz, desde este dolor, desde esta suspensión por los clavos en la cruz, te estoy diciendo, hijo, te entiendo, hija, te entiendo cuando te sientes abandonada, desesperada, desesperado, sin salida, sin saber qué hacer. Cuando sientes la angustia de una familia perdida, de un hijo desaparecido, cuando sientes la angustia de un matrimonio destruido, cuando sientes la angustia de una enfermedad, incluso
de la muerte cercana, entiendo cómo te sientes. Entiendo que te sientes solo o sola, que pareciera que para ti no hay remedio y piensas que tu Padre te ha abandonado. Pero quiero decirte, aquí estoy en la cruz diciéndote, no te voy a juzgar por las palabras que dices, porque entiendo cómo te sientes. Quiero que sepas que aquí está mi dolor para consolarte, para decirte, no estás sufriendo solo, hija, no estás sufriendo sola, yo estoy sufriendo contigo y me uno incluso a esas palabras que pueden salir de tus labios de desaliento en las que sientes que estás abandonado. Hoy me solidarizo con tu dolor. Hoy mismo te abrazo en esta cruz. Mis brazos están abiertos para decirte, no importa cuántas cosas hayas dicho en el momento del sufrimiento. Hay personas que en el momento del sufrimiento de una muerte de un hijo, tal vez han maldecido, han renegado de Dios. Pero Dios te está diciendo, te comprendo porque no sabes lo que dices, porque tu dolor te enceguece. Yo mismo te lo estoy diciendo aquí, desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que lo sepas, mi Padre no nos abandona. Yo soy mi Padre y mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre y el Santo Espíritu de Dios está en nosotros dos. Y por eso aquí en la cruz no abandono a la humanidad. La entiendo, es más, puedo escuchar esa palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no te critico, no te juzgo. Lo único que te digo, aquí estoy clavado en la cruz para decirte, yo no te abandono, ni siquiera en medio del sufrimiento. No pronuncio una palabra de maldición contra ti. No te rechazo. No niego que eres mi hijo o mi hija. Aquí desde la cruz lo que estoy haciendo es solidarizarme contigo, diciéndote que claro que entiendo cuánto sufres, cuánto dolor hay en tu vida, cuánta pena hay en tu corazón, que a veces pareciera que no pudieras caminar, que te ahoga el dolor tal vez de la separación, de la infidelidad, de la traición, de la muerte, de la enfermedad, de la circunstancia económica difícil. Yo mismo me estoy solidarizando contigo para que sepas que todo un Dios entiende a la humanidad. Yo me vine a hacer carne a este mundo para entender tu dolor y hoy desde esta cruz vuelvo a gritar lo que muchas veces tú gritas y dices, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que mi dolor, que mi sufrimiento, sane tu dolor y tu sufrimiento. Únelo a mi cruz, únelo a mí, que yo haré más llevadero tu sufrimiento. En esta bendita cruz he clavado tus dolores, tus penas, tus enfermedades, tu pecado. Yo quiero que sepas que estoy contigo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, tengo sed. Tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 28 al 29. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta quinta palabra maravillosa que acabamos de escuchar, pues tiene muchas connotaciones, aún volviendo a repetir este tema de que en Cristo se cumplen todas las Escrituras. En Él se cumple todo el pasado, el presente y el futuro, porque por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fue hecho. Jesús replica lo que dicen los Salmos, el Salmo 62, por ejemplo, que dice, tengo sed. Y bueno, siendo Jesús el dador de la vida, siendo Jesús el que ministra la salvación, Él tiene sed. Y tiene sed en varios niveles. Uno de ellos es para decirle al mundo, aquí en medio del sufrimiento hay muchos sedientos. Hay tantos sedientos que te estoy brindando la oportunidad de que tú busques tu santificación al darle de beber al sediento. Y en este sentido hay muchas personas que tienen sed.
incluso sed realmente física. ¿Cuántos a veces con sed y no nos importa lo que sufren? No les alcanzamos un vaso de agua, no les damos un refresco, no les damos algo con que saciar la sed. Pero también en el sentido figurado o metafórico, sabemos que muchas personas tenemos sed de amor, otros tenemos sed de misericordia, otros tenemos sed afectiva. ¿Cuántas veces un padre o una madre que no ve a su hijo hace mucho tiempo, quizá por el teléfono: hijo, quiero verte, tengo sed de verte, tengo hambre de verte? Y es porque muchos de nosotros tenemos la capacidad de saciar la sed de los demás, pero se nos olvida que también el afecto, que también el cariño es una especie de sed especial que se va produciendo en el corazón de las personas y que con nuestra presencia, que con nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra cercanía, podemos saciar esa sed. Por supuesto que en Cristo hay una sed superior. Cristo tiene sed de las almas, por la cual está siendo brutalmente martirizado y está muriendo, para decirnos, para gritarnos al alma: hijos, tengo sed de ustedes, de que me conozcan, de que me descubran, que se acerquen a mí, que me entreguen su corazón y me llenen también de ese amor que he depositado en ustedes. ¿Quién no tiene sed de comer de los frutos de un árbol que planta? ¿Quién no planta un árbol para saciarse de la fruta que produce el árbol y así calmar la sed que tiene precisamente de aquello que hizo? Pues Dios nos hizo a nosotros, nos plantó a nosotros, nos plantó con sentimientos, con corazón, con voluntad, con libertad, con expresiones y manifestaciones afectivas del amor, porque lo único que quiere es que nos acerquemos a Él, a darle el fruto para el cual fuimos hechos. La gloria de Dios, de alguna manera, es como una sed que Dios tiene del amor de sus hijos. ¿Acaso Dios lo va a hacer por malo, por manipular? ¿Acaso Dios lo va a hacer por tratarnos como títeres? No, por eso nos entrega la libertad, porque quiere que en esa libertad podamos saciar la sed de su amor, que es una sed santa, que es una sed maravillosa, porque es una sed que quiere demostrarnos que nos puede llevar a un gozo superior, a una alegría superior, pero que por la confusión que tenemos, porque el demonio nos ha confundido con pensamientos, con mentiras, con distorsión de la verdad, preferimos quedarnos en las cosas de este mundo, preferimos quedarnos aquí con dolor, con amargura, rumiando las pocas cosas que comemos en este mundo, cuando podríamos acercarnos a saciar la sed de Dios y a la vez engrandecer nuestra vida, llenarnos de gozo y de alegría. Qué necio y qué tonto es el mundo. ¿Cuántas veces Dios nos está gritando: tengo sed de ti, acércate, tengo sed de ti, quiero que voltees tu rostro hacia mí, porque contigo, con tu amor, quiero ensancharlo, quiero hacerlo más grande, quiero hacerte grande. Pero pareciera que tú y yo no escuchamos esa voz de Dios. Por un lado, tenemos la oportunidad de saciar la sed de otros, y es el mismo Cristo que nos dice: tengo sed. Por eso decía en Mateo 25, del 31 al 46, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me vestiste, porque tuve hambre y me diste de comer. Bueno, yo creo que la gran mayoría conocemos estas obras de misericordia que están en el Evangelio de Mateo. Y cuántas veces se nos presentan a nuestro alrededor indigentes, personas sufrientes que en realidad necesitan saciar la sed de algo, de cualquier circunstancia. Pero no nos vayamos muy lejos. Cristo puede estar a través tuyo, a través de cualquier persona, clamándote un poquito del agua del amor que puede brotar de tu corazón. Tu padre, tu madre, tal vez tus hijos te están clamando todos los días: papá, tengo sed, pero sed de tu amistad, sed de tu cariño. Tal vez el esposo está clamándole a la esposa: tengo sed de tu presencia, de tu cariño, de tu amistad, de tu intimidad. Tal vez sea la esposa la que le está clamando a ese esposo en medio de su sufrimiento: esposo mío, tengo sed de ti. En nosotros está saciar la sed de los demás, pero especialmente de los sufrientes. Es la oportunidad que Cristo desde la cruz nos está diciendo: tengo sed. Estoy colocando en tus manos también puertas de salvación.
¿Y por qué puertas de salvación? Porque en la medida en que tú sacies la sed del Salvador, de ese Salvador que está sufriendo en la cruz, y en este sentido hay muchos salvadores sufriendo en la cruz en este mundo, son oportunidades que tenemos para santificar nuestra vida. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo? Ahora bien, podríamos pensar que Dios está tan sediento de las almas que necesita nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, para ir a conquistar almas para Dios, para ir a decirle al mundo: oye, nuestro Dios tiene sed de ti. Quiero decirte cómo es que tiene sed Dios de ti. Dios le quiere hablar a tu alma, a tu vida, quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios se regocija contigo, porque Dios te ha creado para Él, nos ha creado para Él, y por esto tiene sed de nosotros. La sed viene porque hay deshidratación, porque el agua se ha ido. El agua precisamente, que es la que mantiene los tejidos funcionando perfectamente, pues se ha ido, y por eso o se ha reducido, y por eso viene en nosotros la sed. Cuando los hijos de Dios se han ido de su camino, cuando se han metido de lleno en el pecado, se deshidrata ese amor, y por eso te clama en medio del sufrimiento: en este madero tengo sed. Ahora, si nos vamos a la parte material, a la parte humana, a veces hasta con sarcasmo, vino agrio, en una esponja, le tiramos las migajas a Dios, lo que sobra, lo que está torcido, lo que está dañado. Pareciera que fuéramos crueles con ese Dios que solamente sabe amarnos. ¿Acaso pudiéramos dañarlos? No, pero con tanto amor nos clama que nos acerquemos a Él. Casi que humillado nos pide con misericordia que saciemos su sed. Pero se nos olvida que es Dios el que nos está rogando que nos acerquemos a su presencia, porque está sediento de nuestra alma, de nuestro sí, de nuestro amor, de nuestro buen comportamiento. Hoy tú y yo podemos saciar la sed de Dios. Señor, ¿cómo puedo saciar la sed tuya? Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, que yo también pueda consolarte en la cruz, pueda saciar tu sed, Señor. Ayúdame a ser parte de todo lo que lleva el agua a tu corazón. Sí, poder ayudar a acercar personas a tu corazón, poder comportarme bien, poderte mostrarte mi amor, poder entrar en oración y decirte: sí, Señor, yo te amo, yo también te amo, aquí estoy para saciar tu sed. Bebe de mí lo que tú quieres, Señor, porque sé que tú quieres lo mejor para mí. ¿Puedes vivir sin mí? Claro. ¿Podrías estar sin mí? Claro, tú eres Dios, y sin embargo tienes sed de mí. Qué amor tan maravilloso, qué entrega tan perfecta y tan hermosa. Te amo, puedo vivir sin ti, y sin embargo tú puedes saciar mi sed cuando te acercas a mí. Querido hermano, querida hermana, cuánto amor nos tiene Dios, y cuánto bien podemos hacer a su sacratísimo corazón cuando no solamente nos acercamos tiernamente a Él, sino que además ayudamos a otros a que se acerquen a Dios, para que seamos muchos más los que podamos saciar la sed de su alma, de tenernos a nosotros. Pero también, cuántos Cristos sufrientes hay en nuestros hermanos que tienen sed de cariño, de afecto, de compañía. Cuántos ancianos que se sienten solos, tirados y abandonados, con sed de sus hijos, y nosotros no vamos a visitarlos. No nos acercamos a ellos, y ellos están sedientos de nuestro afecto. ¿Cuántas personas están sedientas de una palabra, sencillamente de cariño y de afecto? Y cuánto dolor se produce por esta sed, por esta deshidratación del alma, porque el alma de este mundo se ha deshidratado. Todos vivimos momentos de prisa, de angustia, de carrera, de presiones, de ambiciones que nos impide saciar la sed de los demás. No es solo la sed de la pobreza económica o la sed real física, que está y es una obra de misericordia, y claro que sí, es una bendición y es un puente de salvación cuando cumplimos esta obra de misericordia. Pero sobre todo hay otro tipo de sed que el ser humano está teniendo, la sed del amor, la sed del apaciguar los ánimos, la sed del quitar las guerras, de quitar las divisiones, los odios y los resentimientos, y finalmente poder tener un agua fresca, un agua pura y limpia
del amor y de la misericordia de Dios en nuestros corazones. Una sonrisa, tender una mano, sencillamente una cercanía, una visita a una persona, eso es saciar la sed del alma de Cristo que hay en los sufrientes, especialmente los que se sienten solos, desamparados, que no hay quien se les acerque, están sedientos de nosotros. Y eso era lo que nos estaba diciendo el Señor en la cruz. Tengo sed. Claro que sí. Qué deshidratación tan terrible, con tantos vejámenes que estamos viviendo en este mundo, de muertes, de abortos, eutanasia, asesinatos, secuestros, guerras, vanidad, frivolidad, abusos, tantas cosas, Señor, que han deshidratado la vida del ser humano, y tú sediento, porque tú eres el Cristo que sufre por tus hijos, y por eso tienes sed de que volteemos hacia ti y que saciemos la sed de tu corazón con nuestras buenas obras, con nuestro amor, nuestro cariño y nuestra conversión. Señor, ayúdanos a saciar tu sed. No permitas que nos hagamos los locos ni que te demos vino agrio, sino que te demos el mejor vino del amor. Amén y amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que pronuncia el Señor, que pareciera casi la última palabra, cuando bebe este vino agrio que le han pasado, un vino que le esperaba que fuera dulce y saciara su sed, un vino suave y perfecto, le entregan un vino agrio, el vino de la indiferencia de los hombres. Pero hasta aquí, Él podría incluso con una pequeña palabra, con un pequeño acto de desamor, con un pequeño acto de reproche, incluso con una maldición, con una grosería o vulgaridad, o quizá con un tono despectivo, podría haber condenado al mundo, podría haber pecado, y entonces se pierde nuestra salvación. Pero claro, llega el último momento, después de todo el sufrimiento. Mucha gente no entiende por qué el demonio fue derrotado en la cruz, cuando piensa que la derrota fue la de Cristo. Y no es así. Cuenta la historia en algunos libros espirituales de mística y en algunos evangelios apócrifos que estaban todos los demonios alrededor de la cruz. Estaban todos pendientes, muy emocionados, porque sabían que Jesús en ese momento sí iba a pecar. Cualquier grosería, cualquier palabrita que dijera, con solo eso, se manchaba de pecado. Y entonces se perdía la salvación del mundo entero. Todos los demonios pensaban para sí: no va a aguantar, por algún lado tiene que caer, por algún lado tiene que pecar. Aquí la salvación no era que el cuerpo no muriera, la salvación era que no pecara, que estuviera impecable, limpio de pecado, y con eso entonces redimiría a la humanidad entera. Y por eso estaban alrededor de la cruz todos los demonios allí en concilio, esperando ansiosos a que siquiera con un escupitajo de los que lo estaban escupiendo, con un golpe de caña, con una maldición, con una de las burlas, Él se saliera de su verdad y entonces cometiera un acto de pecado y se caería la salvación. Pero llega este momento tan maravilloso, el último, en medio de este desastre, de este sufrimiento, de este dolor, en medio de la humillación que producen a veces los sarcasmos, las burlas, en medio del dolor que produce el golpe, la coronación, que produce el cargar esa cruz tan pesada, que produce las burlas de ver las caras de todos los demás, de aquellos que incluso sanó, de aquellos a los que les hizo milagros, de aquellos que lo vieron andar, hubiera podido reprochar cualquiera de estas circunstancias, cualquiera, la más pequeña, con un mal gesto o una mala palabra, y sin embargo logró soportar todo hasta el último segundo, rogándole a la humanidad: no devuelvas
mal por mal. Devuelve bien por mal, no mal por mal. Claro, sería fácil, sería sencillo más bien gritar una grosería, tal vez golpear a los que estuvieran alrededor, quizá maldecir a las personas que estuvieran cerca de él. Eso es lo fácil y eso es lo que hace toda la humanidad, eso es lo que hacemos todos. Todos cuando tenemos un adversario, cuando nos persiguen, cuando nos critican, cuando hacen tantas cosas contra nosotros, lo primero que hacemos es la venganza, la retaliación. Lo primero que hacemos es por lo menos murmurar, maldecir a esa persona, es decir, hablar mal de la persona, y con esto nosotros también estamos pecando, porque Dios nos invita a que paguemos bien por mal. Pero no solamente nos lo invita de palabra, porque quizá es fácil predicarlo. Tal vez es muy fácil hablarle al mundo, es que no te vengues, es que perdona, es que debes decir esto, es que debes decir lo otro. Pero cuando a ti te toca enfrentarlo, muchas veces incluso nos justificamos. No, es que me dijo, no, es que lo que a mí me hizo sí es muy grave, es que me lo hizo a mí. Y entonces yo tengo el derecho de hacerle o de dañar o de tal o cual circunstancia. Pues no. El Señor en carne propia lo vivió para enseñarnos a vivir. Vino, hizo milagros, vino, enseñó a perdonar, perdonó a la mujer adúltera, sanó a la mujer hemorroísa, sanó leprosos, sanó enfermos de todo tipo, revivió personas, revivió a Lázaro. En fin, vino para enseñarnos cómo llevar la vida, exactamente cómo llevarla, pero también cómo orar, porque así pasó la vida orando. Oraba en las noches, oraba en la madrugada, hacía vigilia toda la noche, venció las fuerzas de la naturaleza, tuvo compasión de unos y otros, y cuando tenía que hablar la verdad fue enérgico, fue tajante porque conocía que era la verdad cuando tenía que reprender. Pero también perdonó a Pedro, perdonó a los que lo negaban, perdonó tantas cosas. Y por eso, después de todo esto, en el último instante no iba a patear la salvación del ser humano. Vino a enseñarnos a vivir cómo era que se debía vivir el Evangelio, y hasta el último instante de la vida dijo: en medio de tu sufrimiento también permanezco firme para que tú también aprendas que en medio del dolor puedes perdonar. Ya todo está consumado. Ya lo hice todo, ya hice la obra que mi Padre me encomendó, ya obedecí lo que venía a hacer. Estoy sufriendo y aún en medio del sufrimiento no voy a dejar de cumplir lo que Dios me ha pedido que yo cumpla, lo que mi Padre ha pedido que yo cumpla, lo voy a hacer porque también quiero enseñarte en la obediencia. Y por eso ya ahora, al final de la carrera, puedo decir: todo está consumado. Cuando el ser humano tiene un encuentro personal con Dios, tal vez a los 12, a los 15, a los 30, a los 50 años, y empieza su vida a transformarse, ha conocido a Cristo y empieza a cambiar, y empieza a reparar su pecado y amar, como que le nace un nuevo deseo de hacer obras nuevas, de hacer algo por este mundo, de cumplir la misión a la que vino en este mundo, y llega al final de sus días, y entonces ahora sí puede decir: Señor, ya todo está hecho. Ya no puedo hacer más, ya todo está hecho, ya lo pude hacer. Esta solidaridad y esta palabra también nos la regala el Señor a nosotros. Y como quisiera decirte a ti y también decirme a mí: Dios tiene un tiempo para que nosotros obremos, y qué bueno que podamos llegar hasta el final de ese tiempo para poderle decir: Señor, ya todo está consumado, todo lo hice. Me pediste que perdonara, perdoné. Me pediste que amara, amé. Me pediste que trabajara, trabajé. Me pediste que diera frutos, di los frutos, Señor. Todo me lo pediste y aquí están las cuentas, Señor. Aquí te entrego las cuentas de mi vida. Qué bueno poderte decir: realmente está consumado. Pero hoy es una experiencia nueva. Hoy es una nueva oportunidad la que Dios te da. Es más, cada día que te levantas, cada día que te despiertas, es una oportunidad nueva para consumar lo que Dios te ha pedido, que es que te encuentres con Él, que seas buena persona, que des frutos, que le abras tu corazón, que transformes tu vida, que dejes el pecado y puedas llegar al final de tus días diciéndole: todo está consumado. No caí, no pequé, no dañé, no maté, no robé. Qué dolor cuando
Llegamos al final de la vida y sabemos que perdimos tanto tiempo, que dañamos a tantas personas y que hicimos tanto mal. Sin embargo, allí está la misericordia de Dios. Pero sería ideal poder llegar al final de la vida a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están los frutos, aquí está el trabajo, aquí está lo que me pediste, porque así lo hiciste tú en la cruz. Sufriste y fuiste paciente, fuiste muchísimo más allá de lo que cualquier persona podría ir. Y lo hiciste con paciencia, lo hiciste con humildad, lo hiciste con serenidad, lo hiciste con sabiduría. Pero a mí me falta todo eso, Señor. Por eso en estas 7 palabras me ha regalado a María. Por esto en estas 7 palabras me ha regalado la misericordia. Por esto en estas 7 palabras me has dicho que tienes sed. Por eso en estas palabras, Señor, me has animado a que retome mi vida de nuevo y a que logre consumar aquello a lo que me has llamado a vivir. Me has invitado, Señor, a que cumpla tu perfecta voluntad, así como tú la cumpliste en el Padre, con el Padre y para el Padre, para al final de tu vida decir: todo está consumado, ya se hizo, ya se hizo, ya ha pasado. Para nosotros los seres humanos es muy difícil ver el tiempo hacia adelante, pero cuando volteamos a mirar hacia atrás, ¿a qué horas pasó el tiempo? Por eso no debemos perder nuestro tiempo. El Señor lo dice en su palabra en Filipenses en el capítulo 4, dice: aprovechen bien el tiempo. En Efesios en el capítulo 4 aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Así es, el Señor aprovechó todos los instantes, todos, con su gente, cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando descansaba. Aun cuando se fue a descansar, pudo lograr hablar con la samaritana, y allí utilizó el agua, el pozo de Jacob, utilizó la sed para sanar el alma de otras personas. Nosotros a veces nos encerramos en nosotros mismos por la pereza, por el cansancio, y ni siquiera hacemos lo que Dios nos ha pedido. Pero hoy el Señor te está pidiendo a gritos que también consumas, que se consuma lo que tú has pedido. Ya todo está consumado, ya todo está hecho. Lo que Dios te ha pedido, Él quiere que tú lo hagas, que llegues a Él con obras de caridad, con buenos frutos de amor, que te esfuerces hasta el último instante por cumplir la perfecta voluntad de Dios, y que cada día puedas decirle: Señor, ¿qué quieres hoy que haga por ti? Y eso entonces quiero consumarlo hasta el final del día, completamente, para que me puedas recibir, Señor, con honores en tu gloria. Qué bueno es que podamos emprender verdaderamente los proyectos y propósitos que Dios coloca para nosotros, y no que nos rajemos a la mitad, no que nos quedemos en la mitad, sino que podamos decirle el momento en el que hemos sido llamados a su presencia: todo está consumado, Señor. Hoy te queremos dar gracias por haber cumplido la perfecta voluntad del Padre, porque nos salvaste, Señor, porque no pecaste ni siquiera un ápice, porque si no se hubiera dañado nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu obediencia, gracias por tu vida, gracias por haber dado la vida por nosotros. Gracias, Señor, por haber abierto tu corazón de par en par para Dios, para consumar toda la salvación, la obra de la salvación del mundo entero, donde nosotros estamos incluidos. Gracias, Señor, porque fuiste valiente hasta el último segundo de vida y con justa razón dijiste: todo está consumado. Gracias, Señor, que esa obra que has hecho dé fruto ahora en nuestra vida, que la podamos valorar y entender, que no la pateemos volteándote la espalda, Señor. Gracias por tu amor y por tu salvación. Amén y amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 44 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con una fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues bien, mis queridos hermanos, lo último, el último suspiro, el último hálito de vida es entregar el Espíritu al Padre. Dice el libro del Eclesiástico: el cuerpo vuelve a la tierra lo que era, y el Espíritu vuela a Dios, quien lo creó. Y así es, todos nosotros entregaremos nuestro espíritu a Dios. Aquellos que le hemos reconocido, aquellos que hemos dicho el sí hacia Dios, aquellos que de alguna manera hemos aceptado la gracia y la misericordia de Dios y que hemos también tenido la oportunidad de ser bautizados, tendremos la oportunidad de volar hacia Dios. Quien le rechazó, quien hasta el último minuto de su vida no creyó en Dios y no quiso estar con Él y vivió en la más terrible oscuridad del pecado, aunque hubiera vivido lleno de placeres en este mundo, cuando salga de su cuerpo, volará pero no a Dios, sino volará a los pechos de quien lo alimentó, que es a los pechos del pecado, del demonio. Jesucristo, aquí en la cruz, en el último instante, supo que iba hacia el Padre, y entonces, después de haberle dicho todo está consumado, exhaló su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí lo encomiendo. Qué bueno que nosotros podamos llevar una vida de serenidad, claridad, en la que le decimos al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno es podernos encomendar espiritualmente a Dios y hacer perfectamente su voluntad todos los días de nuestra vida. Qué bueno es pensar que en cualquiera de los momentos nuestra vida puede faltar. Podemos perecer en un accidente, a causa de una enfermedad. Podemos ser asesinados por alguna circunstancia, morir en una explosión. Podemos fallecer a causa de una tragedia natural. Y entonces en ese instante podremos decirle al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como soltarse ya, es como abandonarse totalmente. Dicen que quienes luchan contra la muerte, que quienes están peleando por no salir del cuerpo, sufren más que aquellos que se abandonan. De hecho, he conocido muchos testimonios de oración en el lecho de la muerte de enfermos terminales, cuando uno comienza a orarles diciéndole: ahí está Dios, entrégate, tranquilo, abandónate en Él. La persona muere en santa paz, incluso muere en una sonrisa especial, porque muchas veces estamos tan aferrados a nuestra vida que queremos quedarnos aquí, atarnos aquí. Recordemos lo que decía nuestro Señor Jesucristo: allí donde está tu tesoro está tu corazón. Pero si a lo largo de tu vida has alimentado tu corazón, tu mente, tu alma con las cosas de Dios, llegará el final del tiempo de tu vida en el que puedas decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo la confianza en ti, voy hacia ti, no me ato a nada de lo que está en este lugar. Y qué hermoso es poder pensar en ese texto precisamente con el que se comienza en la Semana Santa, que es la resurrección también de Lázaro, del día lunes, cuando el Señor al final resucita a Lázaro, y entonces aquellos que estaban cerca, cuando Lázaro sale, le dice el Señor: desátenlo y déjenlo ir. Muchos de nosotros vivimos atando a nuestros difuntos. No los dejamos descansar en paz invocando sus nombres, tal vez peleándole a Dios que se queden aquí con sufrimiento, con llanto, con pataleo, y ni siquiera los dejamos ascender a la gloria de Dios, porque los atamos. Por eso al final de la resurrección de Lázaro, el Señor le dijo a los que estaban: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuántas veces nosotros atamos a nuestros difuntos y no los dejamos ir con una gran cantidad de cosas? Conozco personas que tal vez vuelven a colocar los juguetes, la ropa, la cama, la atienden, le hablan, hacen todo lo que sea como si la persona estuviera viva, como si la tuvieran incluso atada a este mundo. Pues no, el Señor sabe que volvemos hacia Dios y por eso también nos invita a que nosotros podamos entregarle nuestro espíritu al Señor con plena confianza, nos abandonemos a Él, anhelemos solamente estar en la casa del Padre, buscarlo a Él
con toda sinceridad, con todo gozo. Por eso lo del cuerpo no aprovecha, lo que aprovecha es lo del espíritu, porque Dios es espíritu y vida, dice Juan 4:24, y es allí cuando es necesario que nos preparemos para entregar nuestro espíritu al Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que resuenen estas palabras todos los días de nuestra vida y sobre todo que resuenen en el momento de la muerte. Que todo el mundo pudiera decirle al Padre eterno a la hora del fallecimiento: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque es como un voto de fe, de confianza, de gozo, de necesidad, de saber que efectivamente vamos para Dios. Lo contrario es vivir con un descreimiento. Bueno, ¿y si te enfermas, qué pasa? Bueno, ¿y si te accidentas, qué pasa? De continuo deberíamos decir: Señor, así me enferme, así me accidente, así pase lo que pase, que yo no me separe de ti. Así como le dijo el buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, porque creía en él. Y el Padre le dijo: hoy mismo estarás, Jesucristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa misma palabra es la que cada uno de nosotros le podemos decir a Dios: Padre, encomiendo mi espíritu, a ti encomiendo mi espíritu. No quiero al espíritu del mal, no quiero a ninguna otra fuerza, solamente a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. En ti que está la plenitud del amor, de la bendición, de la alegría, del conocimiento. Tú que eres el Dios creador, tú que hiciste todas las cosas por amor, a ti encomiendo mi espíritu. Y finalmente Jesucristo inclinó la cabeza y murió. Entregó su espíritu. Qué bueno hacer silencio en este momento, sabiendo que ya estamos en Dios. Señor, en este momento queremos orar por el último día de nuestra vida, por el último instante de nuestra agonía, que podamos decirte junto con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero entregarte mi alma, Señor. Quiero que tengas misericordia de todos los pecados que cometí. Quiero morir en paz. Quiero, Señor, después de haber cumplido lo que me pediste que hiciera, aunque sea en la última hora, el arrepentimiento, aquí estoy, en tus manos encomiendo mi espíritu. No quiero irme a ningún otro lugar, a ningún otro camino. No quiero pecar, Señor, de rebeldía, de soberbia, de orgullo. Quiero en tus manos encomendar mi espíritu, porque en tus manos mi espíritu está seguro eternamente, está feliz, está con gozo. Quiero hacer tu perfecta voluntad, y ahora sí me entrego totalmente a ti. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puedo hacer yo para retener la vida? Como dice tu bendita palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Hoy, Señor, quiero mirar con desprecio todo lo que me aparta de ti, y quiero mirar con aprecio, con amor, con ardor, aún con sed, como lo dijiste en tu cruz. Quiero mirar tu vida, tu eternidad, Padre, y quiero encomendar mi espíritu en ti, para que por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, pueda estar en ti, Señor, gozándome en tu presencia. Encomiendo este espíritu que seguramente se deformó por el pecado, pero que tú tienes la gracia de componerlo. Encomiendo este espíritu que seguramente fue enano por la falta de alimento espiritual, pero que tú seguramente le puedes completar lo que falta a mi espíritu para tener la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Encomiendo a ti mi espíritu, Señor, que seguramente por un desconocimiento se deformó, pero que tú tienes la capacidad de volverlo a formar, porque tú eres el Dios del amor. Hoy me abro totalmente a ti. ¿Qué puede hacer el hombre si no lo haces tú, Señor? Como dice el Salmo 27, si tú no construyes la casa, en vano se cansa el arquitecto. Si tú no vigilas la ciudad, en vano cuida el centinela. Lo único que quiero es entregarte mi espíritu, porque tú conoces lo que es perfecto para mí. Tú tienes un plan perfecto de salvación para mi alma. Quiero llegar al final de mis días y poderte decir con toda sinceridad: en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias, amado Jesús,
por enseñarnos a confiar en el Padre, por haber consumado tu obra en todos los aspectos, por habernos enseñado a llamar a Dios Padre, para saber que de Él venimos y a Él volvemos, y que en la medida en que estemos más serenos, más tranquilos, más confiados, por medio del don de la fe, poder entregar a Él nuestro espíritu con tranquilidad y libertad. Seguramente la transición de la muerte será muchísimo menos dolorosa que cuando tenemos una batalla para no salir del cuerpo, para no morir. Señor, ayuda a que nuestros dientes y nuestra vida no se angustien, que no haya rechinar de dientes en el momento de la muerte, sino que con confianza te podamos decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque todos vamos a tener que pasar por este momento, todos, unos de una manera, otros de otra. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos al final de nuestra vida? Por eso hoy el Señor nos invita a que reevaluemos nuestra vida, qué estamos haciendo, cómo estamos amando, para dónde estamos yendo, qué sentido tiene la vida, cómo estamos haciendo sufrir a los que nos rodean o cuánto los amamos o cuánto bien estamos hechos haciendo. Pues bien, hoy el Señor te pide que ames sin límite para que al final de tus días puedas entregar con gozo tu espíritu a Dios y entonces eternamente puedas disfrutar de las glorias de Dios. Gracias, Señor, porque este es el mensaje de esta Semana Santa: transformar nuestra vida para poder llegar al final de nuestros días y decirte: Padre, encomiendo mi espíritu. No hay otra manera. Todos los que mueren así, mueren en paz. Todos los que mueren creyendo que mueren en paz, mueren en paz. Todos los que se aferran a la vida, que batallan, la agonía es terrible, es dolorosa, es inmensa, pero el que muere confiando en Dios puede decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren unidos a Dios. Ellos descansarán de sus cargas, pues sus obras los acompañan. Padre, que llegue al final de mis días y te pueda decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén y amén.